Hola Fede, ¿cómo andás? Bienvenido para hablar de sexo en esta hora, en este horario tan raro que tiene la radio como para hablar de estos temas, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de educación no hay horario, no tiene por qué ser la 1 de la mañana para poder hablar de sexo, ¿no? Me parece, ya estamos en otra época de nuestra humanidad. No sé qué te parece a vos. ¿Cómo se llamaba cuando me mandaban a dormir a las 10 de la noche? Horario de El protección horario de al protección menor. al menor, Claro, ¿no? nada. Me acuerdo en ese momento había que comer antes, había que ir a dormir. Hoy ya, a ver, también la tele pasa novelitas y todo a todo horario, entonces Sí. poder tener un espacio acá de confianza eh, y con criterio para poder hablar de estas cosas me parece como re interesante y es literal lo que más comparto. Es como, che, ¿vos sabés que hay un espacio en la radio a las 4 de la tarde en María Juana? Nada, es como muy progre, es muy flashero, yo amo esto. Así que muchas gracias por vez número 1000 de poder armar este espacio de confianza, de seguridad y de charla sobre estas temáticas tan importantes, interesantes, en este mes en particular, como hablábamos la semana pasada, en orden al mes de la salud sexual, o que por lo menos Sí. es la propuesta poder hablar desde ese lugar. Es verdad. Bueno, a veces hablamos en serio y siempre hablamos en serio, nunca nos vamos ahí. Pero a veces por ahí derrapamos un poco porque es un tema, obviamente, que a veces nos saca una risa o nos saca una palabra que obviamente tenemos en común cotidiano, ¿no? En el léxico cuando se habla de sexo. Igualmente también un poco la educación viene a eso, ¿no? A romper ciertas palabras y a empezar a utilizar las palabras que van, ¿no? Como a los más pequeños, no sé, no sea la chochi, sino la vulva, la vagina y bueno, y tantas otras cosas. Pero bueno, vamos directamente al tema de hoy. ¿Eh? ¿Te parece? No sé con qué arrancamos. Para no irnos por las ramas. Igual muy bien, alumno Ricky, tiene en efecto, digamos, estas columnas, al cual la idea es poder hablar con el nombre y tiene que ver un poco con el temita de la columna de hoy, eh, que habíamos dicho, ¿no? De continuar hablando de esto de salud sexual y hay algunas personas que han escuchado la columna, ya sea ahí, digamos, o después cuando se cuelga y demás, así que no sé por dónde la escucharon, pero que les sonó, nunca habían escuchado esto de los derechos sexuales, ¿no? Viste que de la columna te puede interesar cualquier cosa, la palabrita de turno, la cuestión filosófica o, che, ¿cómo es eso de los derechos? Che, ¿de dónde son? Che, ¿de dónde están? Y que tienen un poco que ver con esto que estamos hablando. Eh, y lo que hacemos en esta columna, ¿no? Promover que un espacio en donde la salud sexual es, o se entiende cómo poder disfrutar de nuestras sexualidades libremente. Como por ahí un poco, para que ponerse a hablar de los derechos sexuales son un montón y para quien quiera me escribe al Insta, me los pide, les paso un link, está todo bien, eso va a volver medio tedioso. Está bueno saber que existen, a mí me gusta resumirlo en que salud sexual, lo estaba diciendo recién antes del temita, es esta posibilidad de poder hablar y poder vivenciar nuestras sexualidades libremente. Poder tener, digamos, la posibilidad de salud sexual es tener esa posibilidad de poder disfrutar de nuestra sexualidad, es decir, del placer, también con libertad, y eso tiene que ver con que la vivamos sin culpas. Eh, y tiene que ver con que nuestra sexualidad, nuestra libertad, nuestra forma de disfrutar este placer no sea salud sexual, es que esto no sea juzgado, no sea patologizado, no sea medicalizado. ¿Mm? Eh, y que tengamos esta oportunidad, particularmente en el lema de este mes de la Asociación de la Salud Sexual Mundial, eh, que tenemos derecho a ejercer nuestro placer, a conocerlo en intimidad, en autonomía y también compartiéndolo con quien nosotros querramos. Entonces, para mí eso, en orden a la salud sexual, es el derecho rector, ¿no? Tenemos derechos a ser libres, a expresarnos libremente y a disfrutar del placer libremente, sin juicios ni que nos enjuicien, sin culpas ni que nos culpabilicen, eh, sin creernos que estamos enfermos y sin que venga nadie de afuera a decirnos que porque me gusta determinada práctica o me gusta determinada forma o me gustan determinados tiempos, eso es medicable, ¿no? Está mal, está roto, hay que tomar una pastillita para tal cosa o hay que operar tal otra. Siempre trato de resumirlo en esto, ¿no? En el consenso y el respeto. Después, el resto, obviamente, es como también un poco la imaginación, es bastante ilimitado, ¿no?
es finito, pero es ilimitado en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas, depende de los gustos de las personas, sea de una, para con uno mismo, o con quien se comparta, ¿no? Puede ser que esa sea la barrera, el respeto, el consentimiento, o hay algo más, si hablamos de salud sexual. Gustos, Tiene un hilo, digamos, poder hablar de esto en el cuadro del que venimos hablando de el sexo oral la última vez, como porque había sido el día del sexo oral, y ahí algo veníamos hablando en orden al compartir en dupla, en pareja, en compañero sensual o sexo afectivo. Eh, Justamente, ¿no? Eh, es todo un mundillo poder conocernos sin juicios, cuál es nuestro capital erótico, ¿no? Cuál es toda nuestra potencialidad en orden a lo erógeno y al placer y al desear, incluso en los límites más, en esta sociedad, entendidos como deseos, gustos, sentires, movimientos más perversos, más lascivos, ¿no? Y cuando esto empieza a suceder, separan un montón de diques, va a decir el psicoanálisis, ¿no? El dique de la vergüenza, el dique del asco, el dique de la culpa, que mientras más cerca los tengo, más me limito, no a probar, es como que los tengo más acorralados, y si los tengo más domados, si se quiere, estos diques, para vivir en sociedad, los puedo tener como regulados, ¿no? Como estamos socializados, como no somos animalitos y demás, está bueno que uno conozca sus límites en orden a estos tres diques, los repito de nuevo, culpa, asco y vergüenza, para saber y conocer toda esa potencialidad. Ese dique no significa que mi capacidad de placer llega hasta ahí. Ese dique significa que para seguir viviendo en sociedad, para no mandármela y para no pasar por encima de la libertad del otro, otra, aparece esto, Ricky, que vos nombrás, que es el consenso y el consentimiento. La posibilidad de dialogar, la posibilidad de contar, la posibilidad de preguntar y que haya un ida y vuelta. Pero si yo vuelvo a cosas que hablamos siempre un montón en esta columna, no conozco todo ese capital, no tengo nada para dialogar con la otra persona. Y ahí ya va a depender tal vez de si soy más dominante o más sumiso, si soy más de ir por las cosas que yo quiero o más de adaptarme a la modalidad del otro, si me voy a dejar llevar o te voy a arrastrar a hacer cosas y nada, en la química sexoafectiva, un roto para un descosido, en general la dinámica polar es, che, alguien más dominante va a encajar con alguien más sumiso y ahí se arman a la larga, digamos, descontentos, violencias, mentiras o formas que no están buenas de relacionar. de que mencionabas recién, ¿no? De esto de la represión, de tantos años acumulado del ser humano de represión, de sometimiento, de que esto no, de lo prohibido, ¿no? Obviamente derivó en un montón de violencias en todos los ámbitos, no solamente los sexuales. Y últimamente se vino hablando mucho más de sexo. 50 sombras de Grey también fue un libro que no lo leí, tampoco la película. Hoy la crítica lo ve de una manera distinta de lo que lo vi en ese momento, ¿no? Como pasa todo, se va evolucionando también. Pero es como que se van abriendo algunas ventanitas. Las mujeres también tienen más voz, lo cual está buenísimo. De la igualdad de género, del feminismo, hay un camino transitado, ¿no? Corto, pero ya que hizo bastante ante la nada de antes, ¿no? Y esto también nos permite un poco jugar un poco más con la salud sexual, tener más salud sexual y disfrutar más. Que todo se abra un poco más, ¿no? Tal cual. Yo siempre juego con una palabra que es bastante conocida desde el catolicismo, que es esto de, che, la verdad los hará libres. Eh, Cambio, ¿no? Ahí digo, che, una, una verdadera sexualidad en orden a conocernos en todos nuestros campos nos hace libres. O sea, tener conocimiento sexual nos hace libres en orden a, hago el hilo, ¿no? En orden a conocer nuestros derechos sexuales. En orden a conocer a que somos personas sexuales con derecho al placer, con derecho al goce, con el derecho a relacionarnos, con derecho a nuestra individualidad, a no ser medicados, a no ser judicializados, a no ser discriminados. Eh, y por eso lo tomaba con esto de los diques, porque si yo no tengo en cuenta o no conozco mi sexualidad y me vienen de afuera a decir que desde el discurso médico una cosa, desde el discurso psicológico, psiquiátrico otra, desde el discurso moral otra cosa, y no lo tengo explorado y no soy libre, estoy preso, presa.
de mandatos, de condicionamientos, de deberías, pero no está ahí mi potencialidad. Y acá voy contra esto que a veces puede sonar como, o las defensas se pueden levantar porque, entonces, anarquía. No. Si tenemos conocimiento, en orden a esto, ¿no? El conocimiento sexual nos hará libres, que es un lema de un lugar, una casa de estudio donde transité las maestrías de sexualidad, eh, tenemos posibilidad de elegir. Si yo creo en que somos personas con potencialidad de conocernos, de crecer, de desarrollarnos y de tomar decisiones, mientras más nos conocemos, más puedo decidir cómo quiero vivir mi sexualidad, por dónde pasa el placer y hasta dónde está bueno también limitarlo, porque me puede gustar un montón e incluso hacerme mal. Digo, a ver, la mayoría de las personas se creen o crecen consumiendo pornografía stream, en donde la sexualidad pasa por follar con determinadas velocidades, determinada cantidad de tiempo, con determinada cantidad de intensidad, y solo así se llega al placer, al orgasmo y al gemido, y eso biológicamente genera millones de laceraciones y dolores que no están buenas para ninguna de las partes, sea quienes sean y los genitales que tengan las personas que lo están practicando. Eso también es una limitante en orden al placer, cuando yo creo que hay una única vía, una única forma y que encima me lastima, pero está bien, hay que hacerlo así. Se habla mucho hoy en día de salud mental, ¿no? Y creo que van un poco también de la mano. Y también tener, me imagino que tener, esto lo planteo y te lo tiro, de tener también una salud sexual eh, óptima, de ahí amarillo-verde, no de amarillo-rojo, ¿viste? Las mediciones. También puede salvar a muchas personas, muchas parejas, muchas relaciones abiertas, de lo que sea, ¿no? Me imagino que hace la vida mucho más feliz. Eh, sí, ¿no? A ver, qué complejo esto que planteas, me encanta, ¿no? Claro, una cosa tiene que ver con la otra, o sea, somos una unidad, somos un organismo, entonces, nada, la sexualidad, lo biológico, la psicología, bla, bla, son todos componentes que somos uno solo, ¿no? Se interrelacionan, y tal cual. Estar restringido o vos decías hoy, usabas la palabra represión, en aspectos, hace que yo empiece a entrar en conflictos en donde tal vez comience a haber frustración, comience a haber ansiedad, comience a haber depresión. Entonces también lo interesante de poder mirarnos y acercarnos a profesionales que nos miren y nos ayuden a mirarnos. Digo, esto no solo con la psicología o la psiquiatría, voy al médico clínico o médica clínica, a mi ginecóloga, ginecólogo, urólogo, que me mire, me escuche desde un lugar humano y desde un lugar integral, entendiendo esto, ¿no? Que somos un organismo y que una cosa influye en la otra. Eh, entonces ahí, claro, ¿no? Cómo mis derechos sexuales o mi salud sexual no va a impactar en mi salud psicológica o mental, emocional. Cuando no tengo, voy al caso como más, tal vez, común, por así decirlo, en este tiempo, en donde se criminalizan o se excluyen o se discriminan determinadas identidades sexogenéricas porque están mal, porque son perversiones, porque lo que sea que esté de turno, y esa persona no tiene salud mental, es lo mismo, o sea, no tiene derecho a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a un montón de otros derechos como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, cómo eso no va a terminar impactando en una escala de necesidades también en lo afectivo, también en lo emocional, también en lo mental y viceversa. El derecho a la salud sexual de las personas tal vez con determinado tipo de diagnóstico psiquiátrico o mental, ¿no? O incluso de discapacidad, en orden a, che, ahí también hay una salud sexual y una libertad y derechos sexuales a defender y a ver, ¿no? A trabajar, siempre desde lo mismo, ¿no? Con esta mirada como persona integral, íntegra y que eh, merecemos estar acompañadas en todos nuestros aspectos para desarrollarnos. ¿No? Cuando uno se atrofia, ya el organismo empieza a funcionar un poco mal. Punta. Yo sé que es medio difícil, ¿no? Que alguien se anime, tal vez alguien más joven lo pueda hacer,
a través de las redes sociales, no sé quién está atrás, no sé quién la maneja, cuántos la manejan a la red social. Bueno, le digo, la cuenta de la radio la manejo yo solo. Vamos, Ricky. Total discreción, he visto cada cosa en la calle, de gente y que a mí no me interesa hablar de lo que hace el otro, ni de lo que pregunta el otro, ni comentárselo ni a mi sombra. Así que en eso a mí Qué bueno blanquearlo, qué hay que estar copado. del otro lado también, ¿no? Es verdad, porque sí, que cada uno haga lo que quiera, posta, ¿viste? Y también ponerse en el lugar del otro. Y creo que desde tu lado también como profesional también lo mismo, ¿no? Desde de la apertura, que pueden preguntar lo que quieran, hasta la confidencialidad también, ¿no? Así que bueno, que la gente se anime y proponga temas que por ahí, porque esta columna, o sea, la hacemos para los oyentes, ¿no? A mí también me viene bien, A mí yo creo que también. a todos los que estamos escuchando, una más, pero bueno, que se animen, que no hay cocodrilos de este lado, ¿no? Ni tampoco dinosaurios. Ni dinosaurios ni cocodrilos. Ricky, muchísimas gracias. Gracias, Fede. Un abrazo grande, buen fin de. Que andes muy Abrazo y buen bien. fin de.